La historia de la medicina. Somos el grupo número 19. La historia de la medicina se remonta a miles de años atrás, siendo la práctica de la curación y el tratamiento de las enfermedades un aspecto central de la vida humana desde tiempos inmemorables. Desde sus antiguos orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar, como la vida, la muerte o la enfermedad. La historia de la medicina es la rama de la historia dedicada al estudio de los conocimientos y las prácticas médicas a lo largo del tiempo. Los primeros registros de la práctica médica las encontramos en la Edad Antigua, en diferentes culturas como la medicina Ayurveda de la India, el Antiguo Egipto, la antigua China, Grecia y Roma. La medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de la enfermedad. Los enfermos eran tratados por sacerdotes. Entre estos habían adivinos que interpretaban los agujeros y predecían el curso de las enfermedades. El clima de Egipto ha favorecido a la conservación de numerosos papiros con referencias médicas redactados con escritura jeroglífica. La medicina judía. Durante siglos la enfermedad fue considerada el castigo para un pecador por la cólera de Yahvé. Las fuentes del conocimiento de la medicina judía son la Biblia y el Talmud. Los médicos se consideraban a sí mismos ayudantes del Señor e increpaban a los pacientes y predicaban la búsqueda del perdón. Solo Dios es para él los israelitas, el verdadero sanador, y solo él depende recuperar su salud. La medicina de la India. Los conceptos más antiguos de la medicina india estaban detallados en las escrituras sagradas llamadas las Vedas, que significaban saber o conocimiento sagrado, como el Atharvaveda. Los textos védicos estaban denominados por el castigo divino como causa de las enfermedades. Estaban muy avanzadas en cirugía, pese a que sus conocimientos anatómicos eran muy malos porque su religión no permitía las autopsias. La medicina de la antigua China. Esta medicina tradicional se basa en la teoría dualista cósmica de la existencia del yin-yang, un desequilibrio en la dinámica de estos y el consiguiente desorden de los cinco elementos causa la enfermedad. En esta medicina predominaban la acupuntura, los masajes, los tratamientos de las fracturas y las cauterizaciones. La medicina en Grecia se caracteriza por una transición de lo místico y religioso a la observación y el razonamiento, dando origen a la medicina científica. Hipócrates es considerado el padre de la medicina, quien sentó las bases de la ética médica y la importancia de la observación del paciente. La influencia de la medicina griega antigua se extendió por el mundo mediterráneo y continúa siendo relevante en la medicina occidental. En realidad, la obra atribuida a Hipócrates es una compilación de unos 5 tratados, Corpus Hippocrático, elaborados a lo largo de varios siglos, la mayoría entre el siglo V y IV a.C., por lo que es más adecuado hablar de una escuela hipocrática, fundada sobre los principios del denominado juramento hipocrático. Los campos médicos abarcados por Hipócrates en sus tratados incluyen la anatomía, la medicina interna, la higiene, la ética médica o la dietética. En su teoría de los 4 humores, Hipócrates despliega un concepto próximo a la medicina oriental de salud y como equilibrio entre los 4 humores del cuerpo
y de la enfermedad como alteración de algunos de ellos. Sobre esta base se desarrolla entonces un cuerpo teórico de fisiopatología y terapéutica basado en el ambiente, el aire o la alimentación. Por su parte, la medicina en la antigua Roma fue una prolongación del saber médico griego. Galeno es una de las principales figuras de la medicina romana, el primero abiertamente opuesto a la teoría hipocrática de los humores. Desarrolló una nueva escuela de pensamiento médico, la escuela metódica, basada en los trabajos de Demócrito y que explica la enfermedad a través de la influencia de los átomos que atraviesan los poros del cuerpo, en un anticipo de la teoría microbiana. En Roma y en Cesarea de Capadocia, Oriente, surgieron las primeras instituciones caritativas, parecidas a hospicios. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente 476 años después de Cristo, algunos monasterios comenzaron a brindar atención médica a religiosos y laicos. Primera escuela de medicina se denominaba Salermo. Está fundada en Nápoles en el siglo X. Gracias a esta, a fines del siglo XII, más escuelas de medicina fueron fundadas. En la Edad Media, entre los siglos XI y XII, proliferaron instituciones benéficas llamados hospitales en Europa cristiana. También destaca el Hospital del Santo Espíritu en Roma, fundado entre 1201 y 1204, que se convirtió en el hospital más importante de la cristiandad con gran infraestructura y organización. En la Edad Moderna, cuando la medicina se convierte en ciencia, encontramos en el Renacimiento el siglo de los anatomistas, donde surgen como una reacción al oscurantismo medieval, recupera el pensamiento clásico greco-latino. Además aparece un nuevo enfoque centrado en el ser humano y la naturaleza, antropocentrismo. El estudio del cuerpo humano se libera de la censura religiosa. Vesalio, con su obra De Humani Corporis, revoluciona la anatomía. Se fundan universidades con orientación científica y se desarrollan nuevas técnicas de observación directa. Además, el barroco en la Edad Moderna, un mundo desconocido. Se descubren estructuras invisibles a los humanos gracias al microscopio por de Leeuwenhoek y Malfi. Nace la histología y se amplía el conocimiento de la fisiología. Además, se reconoce la circulación pulmonar por Servet y la circulación mayor por Harvey. Aparece el hospital moderno como lugar de investigación, diagnóstico y tratamiento. Además, se acentúa la división entre medicina académica y la práctica popular. La ilustración también en la Edad Moderna, el siglo de los cirujanos, triunfa de la razón y el método científico. La cirugía alcanza un gran prestigio. Se fundan academias quirúrgicas y se profesionaliza esta disciplina. Se perfeccionan técnicas quirúrgicas gracias a los avances de anatomía y fisiología. Se desarrollan las primeras especialidades médicas, obstetricia y oftalmología. Aumenta el papel del Estado en la salud pública. Se crean reglamentos sanitarios. Se combate la viruela mediante la inoculación y se diseñan hospitales estatales. En la edad contemporánea, ocurrió la innovación médica del siglo XIX, XX y XXI. En el siglo XIX, los avances quirúrgicos fueron cruciales. Se controla el dolor a través de la anestesia, la infección a través de los antisépticos y las hemorragias. Además, aparecen nuevas teorías médicas. En el siglo XX, la medicina se transforma con la biotecnología, antibióticos, vacunas, imagenología y trasplante. Y en el siglo XXI se destacan la genética, medicina personalizada y la nanotecnología.
En la evolución de los hospitales tenemos que ver que las primeras instituciones nosocomio, bizantino, maristán, islámico y hospitales europeos. Además, tras la caída del Imperio Romano, los monasterios asumieron roles asistenciales. Desde el siglo XI y XII se multiplican hospitales en Europa con funciones sociales y médicas. Además, ocurrieron la evolución hacia hospitales laicos, públicos y especializados en la edad moderna y contemporánea. El hospital moderno se transforma en una organización tecnológica compleja con especialidades y equipos multidisciplinarios. Se convierte en un centro de formación médica, investigación científica y atención integral. Por último, y no menos importante, dejamos un cuadro resumen en el cual podemos encontrar los sucesos y cambios más relevantes en la época. Muchísimas gracias.